Buenas tardes, estudiantes de grado noveno. Nos encontramos nuevamente para orientar una sencilla clase sobre genética, básicamente enfocada sobre conceptos básicos que ustedes deben manejar de aquí en adelante. Entonces, los propósitos son conceptualizar términos básicos sobre genética, aplicar los conceptos de cromosomas, tipos de cromosomas, cariotipo, genes, homocigoto, heterocigoto, alelos, locus y mutación. Bueno, iniciamos con lo siguiente. Cromosomas. Acordémonos que los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de la célula y que están conformados por ADN. ¿Listo? Estos cromosomas los podemos diferenciar como en dos grandes grupos, somáticos y sexuales. La misma palabra lo dice, soma. Soma viene de cuerpo. Es decir, son aquellos cromosomas que llevan toda la información de cómo va a ser morfológicamente ese ser vivo, ¿sí? Es decir, lleva la información tanto morfológica como fisiológica. Y por eso se le llama herencia autosómica, auto, propia, soma de cuerpo. Los cromosomas sexuales, que vienen a ser un par. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque nos van a definir el sexo. Estos cromosomas sexuales van a ser, si entonces XX, si es una hembra, entonces se simboliza como una con una Q, y XY si viene a ser un macho, y aquí está el símbolo. Continuamos. Bueno, entonces aquí les voy a dar un ejemplo de cómo podemos identificar el sexo, o sea, en un cariotipo. Bueno, me les adelanté un poquito. Aquí tenemos un cariotipo. ¿Qué viene a ser un cariotipo? Viene a ser como la secuencia de cromosomas que tiene un organismo. Aquí tenemos el ejemplo del cariotipo de un ser humano. ¿Cómo sé yo, cómo vamos a identificar qué tipo de sexo viene a ser el que identifica según este cariotipo? Entonces, miramos el último par de cromosomas, miramos que aquí dice X y aquí se dice Y. Entonces, viene a ser un cariotipo de un hombre. Continuamos, entonces seguimos con la explicación de cariotipo, que ya lo estábamos diciendo, viene a ser la serie de cromosomas de un organismo. Ojo, todos los organismos tienen diferente cariotipo, eso es exclusivo según cada especie tiene su cariotipo. Vamos a ver el ejemplo del ser humano. El ser humano tiene un cariotipo de 23 pares de cromosomas. Esos 23 pares de cromosomas están repartidos de la siguiente manera. 22 pares son somáticos, o sea, son los que dan las características de la estructura, de cómo va a ser el cuerpo, digamos, la parte morfológica del ser humano, pero menos el sexo. Y un par que viene a ser el par de cromosomas sexual, que nos van a definir el sexo. Bueno. Continuamos con el concepto de mutación. ¿Qué viene a ser una mutación? Son las alteraciones que se pueden dar en el número de cromosomas. No solamente en el número de cromosomas, también hay mutaciones que se dan porque, por ejemplo, en la forma como se encuentran distribuidas las bases nitrogenadas, que pronto puede darse alteraciones. Acuérdense de las bases nitrogenadas, la adenina, la timina, la guanina y citosina. Dentro de esas mutaciones tenemos el síndrome de Down, que se llama trisomía en el cromosoma 21. ¿Qué quiere decir trisomía? O sea, en el par 21 no vamos a encontrar dos cromosomas, sino vamos a encontrar tres. ¿Listo? Es más conocido como mongolismo. El síndrome de Turner, que es cuando, acuérdense que se da en la mujer y falta un cromosoma X. Acuérdense que cuando es mujer, el par de cromosomas sexuales es XX. Entonces esa niña no va a tener los XX, sino solamente una X, un cromosoma sexual X. El síndrome Klinefelter, que quiere decir que hay un cromosoma adicional, ¿sí? X, es decir, el hombre, acordémonos que es XY, pero va a tener un cromosoma adicional X. Bueno. Voy a dar aquí, voy a mostrarles aquí brevemente, aquí en este gráfico, lo del síndrome de Down. Miren acá, este es el cariotipo de una persona que tiene síndrome de Down. Aquí están los pares de cromosomas. Y miren acá muy bien que en el par 21, en lugar de haber los dos cromosomas,
hay otro adicional. Entonces, por eso se llama trisomía en el cromosoma 21. ¿Listo? Bueno. Continuamos. Entonces, vamos a seguir hablando ahorita de los cromosomas homólogos. ¿Sí? Entonces, acuérdense que los cromosomas homólogos quiere decir que uno proviene del papá y uno proviene de la mamá. Entonces, ¿qué encontramos en los cromosomas? ¿Qué encontramos en los cromosomas homólogos? Acuérdense que la información genética está guardada en los genes. Entonces, estos genes tienen ubicaciones dentro del cromosoma. Ese sitio o ubicación de ese gen en el cromosoma se llama locus. Ahora, ese gen se expresa mediante un alelo, es decir, los alelos son la expresión de un gen. Esos alelos son los que llevan, o sea, van a definir en cierto modo o traducen la información que lleva ese gen, las características. Hay alelos, aquí doy un ejemplo, por ejemplo, color de ojos, ustedes pueden ser ojos verdes, ojos negros, ojos azules. Bueno, continuamos con los alelos. Alelos, ya dijimos, expresión de un gen. Estos alelos los vamos a trabajar o lo vamos a hacer, se simbolizan mediante letras. Estas letras pueden ser mayúsculas o minúsculas. Entonces, voy a dar aquí un ejemplo. Entonces, tengo B mayúscula con B minúscula. Entonces, acuérdense, entonces vienen por pareja. Entonces, la B mayúscula puedo decir que es alelo de B minúscula. Pero si yo tengo B mayúscula, minúscula, como son letras diferentes, quiere decir que no van a llevar la misma información, o sea, de una misma característica. Entonces, B no es alelo de A. ¿Listo? Siguiendo con los alelos, podemos decir lo siguiente: se puede dar que un individuo según sus alelos sea homocigótico o heterocigótico. ¿Qué es homocigótico? Homo quiere decir igual, es decir, que las dos letras van a ser iguales. Si las letras son mayúsculas, va a ser homocigótico dominante. Si las dos letras son minúsculas, son homocigóticos recesivos. ¿Qué quiere decir homocigótico dominante? Que va a predominar en la característica, va a predominar la información de esa característica. Homocigótico recesivo quiere decir que esa información no se va a manifestar en el individuo porque generalmente se enmascara por uno dominante, o sea, por una mayúscula. Heterocigótico, hetero quiere decir no igual. Entonces acá tengo el ejemplo, B mayúsculo, B minúsculo. Entonces, este es el alelo dominante. Entonces, por ejemplo, B mayúscula domina sobre B minúscula. Va a enmascarar la información de este. Bueno, ya terminando la parte ya casi final, hay unas actividades para que ustedes las realicen. Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de esas actividades van a tener varios esquemas de cariotipos, ¿sí? Y ustedes van a explicar qué es lo que está sucediendo en ese cariotipo. Entonces, doy este ejemplo. Entonces, aquí, si ustedes analizan este cariotipo, aquí están los 23 pares de cromosomas. Entonces, acá miramos que el último par de cromosomas, que es el que nos define el sexo, aparece X y X. Entonces, aquí creo que arriba dice la pregunta que ese cariotipo a qué sexo pertenece. Entonces, ustedes contestarían como es XX a una niña, ¿listo? Y así hay otros ejemplos de cariotipos que ustedes van a explicar, analizan qué sucede y van a hacer la respectiva explicación. Y por último, finalmente aparece un cuestionario que es definir o explicar los conceptos que están trabajados en la guía y muchos de los que yo les he hablado hoy. Entonces, por ejemplo, que son cromosomas somáticos, autosomas, que ya lo dijimos, herencia autosómica, cromosomas sexuales, cromosomas homólogos, y ahí hay otros términos. Y como segundo punto es elaborar un mapa conceptual sobre los términos del punto 1, es decir, ese mapa conceptual, realizarlo de tal forma que haya una relación lógica entre los diferentes términos que están en la parte del punto 1. Por último, para terminar, recomendarles y acordarles que siempre va a haber en la plataforma de Classroom para los martes va a haber una pregunta que me la deben contestar el mismo día. Por favor, léela muy bien porque pues mirando y revisando las respuestas, muchos como que no la analizan, no la contestan bien. Acuérdense que si alguna no la leen bien, pues no la van a contestar asertivamente bien. Y bueno, espero que este sencillo video les haya servido y pues nos veremos en otro próximo. Muchas gracias.